Bienvenidos. Recordemos que la iglesia somos nosotros, no un lugar ni un edificio. Qué bueno que estás conectado. Prepárate para adorar y alabar al Señor y aprender de su palabra. Yo soy Tierra Buena. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto inmenso poder estar con ustedes hoy desde la dirección. Gracias a Dios por este tiempo. Tomemos un momento para orar. Padre, te queremos dar gracias porque nos reúnes cada semana, Señor, para celebrar contigo y para celebrar ese maravilloso regalo que nos diste, Señor. Ese maravilloso milagro que hiciste en cada uno de nosotros al ver que estábamos muertos en delitos y pecados y que ahora, Señor, has dado tu vida, has entregado tu vida para salvarnos. Gracias por eso, Padre. Gracias por haber entregado a tu Hijo para salvación de muchos. Y te ruego, Señor, que sigas dirigiéndonos en este tiempo de alabanza y adoración. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hermanos, sin más preámbulos, quiero que leamos en este tiempo de adoración el capítulo 2 de Efesios, porque es un capítulo muy clave para poder entender qué nos regaló Dios, qué nos regaló el Señor. Y dice, y Él os dio la vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Duro, ¿no? Todo el tiempo pensamos, cuando estábamos en otra religión, cuando estábamos siguiendo otras corrientes, todos pensábamos que éramos hijos de Dios, hasta que el mismo Espíritu de Dios vino y abrió nuestros ojos y nos hizo entender que la salvación no era por nosotros y que Él había dado su vida para salvar a muchos. Solo teníamos que aceptarlo a Él, aceptar esa salvación, reconocer que éramos pecadores, arrepentirnos y decirle al Señor que viniera y reinara en nuestros corazones y cambiara nuestra forma de ser. Eso nos hace hijos de Él. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día
Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Qué bueno saber que el Señor está con nosotros siempre. Alabémosle, démosle gracias, démosle la honra y la gloria siempre. En la primera lectura de Efesios 2, del 1 al 3, el Señor nos dice varias cositas que tenemos que tener en cuenta siempre. Y una es que estábamos muertos en delitos y pecados, que seguíamos la corriente de este mundo, que hacíamos la voluntad de la carne, de nuestra carne, y que éramos hijos de ira. Qué duro, ¿no? Pero por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque Él nos dio la vida, Él nos sacó de donde estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos sacó de ahí. Quiero que leamos Efesios 2, del 4 al 7. Y dice: pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad con nosotros en Cristo Jesús. Qué bueno, ¿no? Para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta que el Señor dio su vida, que entregó su vida, que no es algo de nosotros, que es un regalo que Él nos dio. Por cierto, no merecido, pero fue algo que Él nos quiso regalar. Y hoy queremos adorarlo y queremos alabarlo y darle las gracias, porque ese fue el mayor milagro que Él hizo en nosotros, el darnos la vida eterna, el hacernos sus hijos, a pesar de nosotros mismos. Gracias a Dios por eso. Y quiero que pensemos un poco en cuál era nuestro antes y nuestro ahora. ¿Qué cambió Jesús en nosotros? ¿Qué cambió en nuestras vidas? Y démosle toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración en este momento. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Pecado y la maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Vamos a cantarlo. Dilo, hermano. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. 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 Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Así lo declaró el Señor.
Gloria a Dios por eso. Y seguimos en la lectura de Efesios 2. Y quiero que recordemos un poco la lectura anterior de los versículos 4 al 7, donde dice que Dios es rico en misericordia, que Él tiene un gran amor para con nosotros, que con Él fuimos juntamente resucitados, que nos sentó en los lugares celestiales. Aleluya. Qué grande, qué bueno es Dios, qué bueno es su gran amor, su misericordia, su gracia. Y seguimos adorándolo, seguimos alabándolo. Y quiero que sigamos leyendo de los versículos 8 al 11, donde dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Gracias, Señor, por eso. Y sí, somos creación suya. Somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo, solo por gracia del Señor. Gracias a Dios por eso. Quiero invitarlos a que escuchemos la siguiente canción. Quien rompe el poder del pecado
Exaltado es y será siempre, Señor. Alabado y adorado eres tú, Señor. Recordemos la lectura anterior y nos dice en Efesios del 8 al 11 que por gracia somos salvos, que por gracia somos salvos, que no es obra nuestra, sino solamente del Señor, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Entonces podemos entender que Él nos cambió la vida completa, que somos una creación nueva con Él y en Él. Gracias a Dios por eso. Y bueno, llegó el momento de compartir la Santa Cena, la cena que dejó el Señor para que festejemos, para que en la adoración que estamos nosotros también con Él, a Él, podamos entender que nos dejó el pan y el jugo de uva como representación de su cuerpo y su sangre. No son su cuerpo y su sangre, son solamente símbolos que representan ese cuerpo y esa sangre de Cristo en la cruz. Pero estamos leyendo Efesios y quiero que leamos del 12 al 15, porque nos habla también un poco de esto. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que en ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Una de las ordenanzas que nos dejó el Señor es la cena. Y aquí nos habla de eso, de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y quiero que tomemos compartamos la cena, tomemos el pan y tomemos el jugo de uva. Y vamos a orar por estos elementos que el Señor nos dejó para instituir en la Santa Cena. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque viniste y entregaste tu cuerpo en la cruz. Y hoy lo representamos con este pan, Señor. Y derramaste toda tu sangre, Señor, para lavar nuestros pecados, para hacernos nuevas criaturas, Señor, representados en este jugo de uva. Gracias por estos elementos. Bendícelos, Señor, junto con todos los elementos que están en cada una de nuestras casas, Señor, de nuestros hermanos. Bendícelos y permítenos, Señor, tener un momento agradable y de comunión contigo, Señor, como hermanos y como hijos tuyos. En tu nombre, Jesús. Amén. Podemos tomar un momento para tomar los elementos. Tomemos un tiempo de reflexión. Ahí donde estás. Pensemos un momento en la cruz, en el tiempo del padecimiento de Jesús por nuestro pecado. La muerte en realidad es digamos, la consecuencia del pecado. Y que muy pocas veces lo vemos como eso, y más bien tomamos el pecado un poco a la ligera. Tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta de que
Jesús vino y murió por nuestros pecados. Y que no debemos tomar a la ligera cuando por alguna u otra ocasión llegamos a pecar. Tengamos en cuenta este momento, este tiempo y todo el sacrificio de Jesús en la cruz. Sigamos alabando al Señor. Vamos a bendecir el nombre de Dios en esta mañana. Esa es la invitación. Vamos a adorar al Señor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, alaba al Señor, bendícelo en esta hora. Ven y adora al Señor. Amén. Toda lengua confesará que Él es Dios, toda rodilla se inclinará. Qué lindo, ¿no? El Señor es grande, poderoso. Seguimos leyendo Efesios, capítulo 2, de los versículos 16 al 18. Y dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca también. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El Señor nos prometió el Espíritu Santo, que nos iba a acompañar, que iba a estar con nosotros todo el tiempo, y es el mismo Dios en nosotros. Honremos ese amor, honremos esa estadía, honremos ese espíritu en nosotros. Honremos a Dios siempre. Sigámoslo alabando, sigámoslo bendiciendo, dándole gracias. Otra de las formas de alabanza es siendo fieles con Él. Es una mínima cantidad realmente de lo que Él nos dice que le devolvamos, que le demos, por medio de los diezmos y las ofrendas. En realidad Él nos da a nosotros mucho, tanto que a veces malgastamos de todo lo que Él nos da. Malgastamos la vida, malgastamos el tiempo, malgastamos los recursos en cosas que no tienen sentido. Y se nos olvida a veces ser fieles también. Los invito, hermanos, a que seamos fieles. En la pantalla va a aparecer el número de la cuenta para seguir adelante la obra del Señor. Tenemos muchos proyectos como gastos también, y tenemos que seguir siendo fieles con Él. Que el Señor nos encuentre fieles. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú allí estarás. Y en el firmamento se borran las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido
Solo tú eres fiel, Señor. Solo tú eres fiel. Y bueno, normalmente los servicios de los domingos tienen tres secciones. Y una es la alabanza y la adoración al Señor. El momento en que le entregamos toda nuestra adoración a Él. Y el compartir la cena también es otro de los momentos. Porque estamos compartiendo nosotros como hermanos junto con Él. Y ahora viene otro muy buen momento, y es el momento en que nos vamos a sentar y a escucharlo muy atentamente a Él. Ahora es el momento en que Él nos va a hablar a nosotros. Y ese momento viene con la prédica. Quiero orar por Robert, que este día, en esta mañana, nos trae la palabra del Señor a través de Robert. Padre Santo, Padre bueno, misericordioso, bondadoso, Señor, te damos gracias por este momento, por este tiempo que nos regalas para compartir entre hermanos y contigo, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Y queremos rogarte, Señor, en esta mañana para que dirijas a Robert, para que el Espíritu Santo, tú, Señor, a través de tu Espíritu, le dirijas a Robert y nos digas, nos enseñes lo que tú tienes para enseñarnos, Señor. Que dispongamos, Señor, que disponga cada uno de nuestros corazones para que te podamos escuchar con atención y podamos entender cada una de las cosas que Robert tiene preparadas, pero que eres tú, Señor, a través de Robert. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendice la vida de Robert, bendice la vida de su familia, Señor, y te rogamos que bendigas esta prédica, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Adelante, Robert. Mis hermanos, buenos días. Qué placer poder estar una vez más compartiendo de las Escrituras. Espero que todos estén bien en casa. Espero que el Señor les siga animando y perseverando a continuar en la obra del Señor, siendo instrumentos útiles para su gloria. Oremos por la palabra de hoy. Dios mío, gracias por tu palabra. Gracias porque es viva, es eficaz. Creemos que eres tú el que nos habla a través de la palabra hoy. Por eso te pedimos que nuestro corazón, nuestros oídos y todo nuestro ser sea sensible a tu voz, para que no salgamos de la misma manera que llegamos, y entonces seamos buena tierra donde tu palabra llega, la semilla de tu palabra llega a nuestra vida y da fruto. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Amén y amén. Qué privilegio poder predicar una vez más de la palabra del Señor. Y la predicación de esta mañana tiene que ver con los testigos. Tiene que ver con los testigos. Cuán importantes son los testigos en la vida. Creo que en el escenario que vivimos, el testigo es aquel que puede dar fe de algo que él vio. Esa es la definición que encontramos. Testigo es esa persona que estuvo en el lugar de los hechos y vio lo que pasó. Y en el escenario de nuestra vida podemos, en medio de un accidente, entender la importancia de los testigos, para saber quién tuvo la culpa, por ejemplo, para saber qué fue lo que pasó realmente. Y entonces los testigos son un actor fundamental en medio de cualquier escenario en el que haya pasado algo. Son los testigos los que dicen, los que reafirman la veracidad de los hechos. Y entonces, en medio de diferentes circunstancias que encontramos en la vida, yo tengo una versión, aquel tiene otra, pero lo que da veracidad a una y a otra versión de lo que decimos son los testigos. Son tan importantes los testigos que en nuestro país pasan cosas terribles, y es que aún compran los testigos en medio de juicios. Van donde la gente para que testifique, para que diga que estuvo aunque no estuvo, que hizo aunque no hizo, que vio aunque no vio. Terrible. ¿Para qué? Para torcer la justicia, para manipular la justicia.
Y en ese orden de ideas, pues imagínate cuán perverso es el corazón. Porque en algo tan loable como dar un testimonio para reafirmar la veracidad de algún hecho, pues que se vea trastocado por los pareceres de unos y otros es bastante triste. Y eso nos lleva a entender que definitivamente somos lo que somos, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por la obra sobrenatural de Dios en medio de nuestros corazones, para ser diferentes de aquellos que aún venden sus testimonios. El día de hoy vamos a hablar de unos testigos con respecto a lo que tiene que ver la palabra de Dios en Mateo 28, testigos de una y de otras formas, pero también cómo el Señor, al poner este testimonio, esta palabra que habla de la importancia de ser testigos, también nos involucra a ti como a mí para ser testigos de Él. Nuestro testimonio ahora evidencia la veracidad de quién es el Dios en el que creemos. ¿Cómo llegamos allá? Bueno, vamos a leer Mateo 28. Mateo 28 nos dice en el versículo 1: pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de en medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo soy que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y vayan pronto y digan a sus discípulos que el Señor ha resucitado entre los muertos. Y aquí va delante de ustedes a Galilea, allí le verán. Y aquí les he dicho la verdad. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió en el encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan y den las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a seguir leyendo el capítulo 28. Y vamos a seguir adelante hasta llegar a tal vez los versículos más famosos, que son el 19 y el 20. O por lo menos los que más hemos escuchado, no sé, o no sabemos aún, ojalá. Y aquí quiero hablar de varios testigos, porque hoy estamos hablando de la importancia de ser testigos, de la importancia del testimonio del testigo, más bien. La importancia del testimonio del testigo, porque recuerden que testigo es aquel que estuvo ahí, que vio, que oyó y que da veracidad de lo que pasó. Dice, lo que ellas están diciendo o lo que pasó aquí, yo también estuve, yo lo vi y doy testimonio de eso. Y ese testimonio que da el testigo, entonces como que enfatiza la veracidad de las cosas. Es muy importante que el testigo es muy importante. Y entonces aquí nos encontramos el primer testigo. ¿Cuál creen que es el primer testigo en la historia? El primer testigo en la historia es el ángel, que viene y dice lo que pasó. El ángel es el que les aparece a María Magdalena y a la otra María, cuando ellas iban tristes, iban a cambiar las vendas del cuerpo del Señor, iban a limpiarlo y a perfumarlo en medio del sepulcro. Ellas que habían sido testigos también de la crucifixión, del dolor, de lo difícil que fue ese camino hacia el Calvario. Ellas lo vieron sufrir, vieron cómo le pegaban al Señor. Ellas vieron lo injusto que estaba haciendo toda la humanidad con el Señor. Ellas vieron cómo iba caminando, cómo caía, cómo se burlaban de él, cómo el Señor enmudeció como oveja que va al matadero.
y se despojó y fue a la cruz y pagó, derramó su sangre y fueron testigos cuando el Señor dijo consumado es. Estuvieron allí porque fueron ellas las que dice que el 55 del 27 dice que estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Ellas estaban ahí, ellas dice aquí que habían seguido a Jesús y le habían servido siempre desde Galilea. Ellas habían sido testigos de la vida del Señor, de lo que Él hacía, de cómo Él es, de quién era Él y todo su entorno. Ellas habían sido testigos de eso. Fueron ellas las que estaban allí desde siempre. Iban con ese testimonio y pensando en lo injusto y lo triste de todo lo que había pasado, que iban al sepulcro a limpiar al Señor con mucho dolor en el corazón por la pérdida, con tristeza, pero perseverando en estar ahí al lado del Señor. Y con esa esperanza fueron al sepulcro. Y aparece, aunque ellas eran uno de los testigos que más he mencionado, aparece este testigo celestial, aparece este testigo que tal vez no habíamos referenciado como tal, pero dice que su aspecto era como un relámpago y vestido de blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos, dice acá. Dice el verso 2 que hubo un gran terremoto porque este ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¡Wow! Y el ángel les dijo a las mujeres, no tengan miedo ustedes, porque yo sé lo que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Y empieza a evidenciar el testimonio que tiene él, siendo un ser celestial. Les dice, ustedes que están buscando a Jesús y que han sido testigos, ustedes han visto de primera mano lo que ha pasado y lo han dejado acá, quiero contarles que el Señor no está acá. Y ese es el testimonio del ángel. Y ellas se paran y escuchan el testimonio del ángel, de este ser celestial que le dice no tengan miedo. Pues me imagino que estaban muertas de miedo al ver la escena. Y entonces, al igual que los soldados, de los cuales hablaremos más adelante, y entonces él les dice no tengan miedo, porque lo que pasa es que el Señor que ustedes dejaron acá no está acá, resucitó, se levantó. Y entonces el Señor ha resucitado. Vayan y díganle a los discípulos esas noticias y Él va delante de ustedes a Galilea, allá lo verán. Y ellas creen este testimonio, la importancia de creer el testimonio veraz. Van corriendo a donde los discípulos a contarles y de camino Jesús les dice, salve. Ellas lo reconocieron y entonces se acercaron, lo abrazaron, le adoraron y él les habló y les dijo, nos vemos en Galilea. Mira, y ellas entonces dijeron, al ver la aparición del ángel sobrenatural, al escuchar eso, al ver que no está el Señor Jesús, ellas salieron corriendo donde los discípulos. Y de pronto pudieron tener algo de zozobra en sus corazones y una u otra pudo haberle dicho, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esta locura? ¿Qué piensas de todo esto? Y de pronto en medio de eso no quiero juzgarlas con que haya una sombra de duda, pero qué bueno que aparece el Señor Jesús para ratificar y reiterar lo que el ángel les estaba diciendo. El ángel les dijo, el Señor resucitó. Ellas se fueron corriendo a contarle a los discípulos. Hasta ahí, tal vez el mensaje de ellas para los discípulos era lo impactante de que un ángel se presentara delante de ellas y el mensaje del ángel, ¿no? Entonces, el ángel nos dijo que el Señor resucitó, el Señor no estaba ahí, el sepulcro estaba vacío. Y tal vez los discípulos hubieran dicho, pero ustedes entraron, miraron, qué tal que esté por ahí, o que lo hayan escondido los soldados y después lo pongan otra vez. No, un ángel nos dijo, pero un ángel, ¿cómo es eso? Algunos podrían haberlas hasta juzgado como discípulos, decir, ellas están tan afectadas, el dolor de las mujeres es tan grande que les hacen ver cosas.
No, resulta que para enfatizar el testimonio de la resurrección de Cristo, y todos estos son supuestos que aparecen en mi cabeza y en mi corazón, que espero que me entiendan, que cada vez que voy a la palabra y leo un pasaje, como que en mi cabeza trata de recrear todo para entender los detalles más mínimos sin que no se me escape nada. Y les pido perdón si esto, espero no sea tropiezo, sino que sea utilizado por el Señor para que deje claro su mensaje en nuestros corazones. Y entonces, en medio de todo lo que les he dicho, aparece Jesús. Y aparece Jesús delante de ellas, y ellas ya ven al Señor y dicen: sí, era cierto lo que dijo el ángel, apareció el Señor, sí resucitó el Señor. No que antes no lo creyeron, pero es que la situación misma en ese escenario es de una... en las emociones es tremenda, y la cabeza y todo lo que vamos sintiendo es tan sobrenatural y milagroso que no es tan fácil de digerir. Seamos honestos con esto. Y aparece Jesús, y ellas lo abrazan y lo tocan, y entonces se convierte en el testimonio más grande de la resurrección de Cristo, porque ahora van a los discípulos no solo con la versión que recibieron del ángel, sino siendo testigos en primera persona de que, ¿sabes qué? Me lo encontré en el camino, lo abracé, lo besé, me arrodillé delante del Señor y le adoramos, lo adoré, yo estaba ahí, y Él me dijo que les dijera. Ya el ángel pasó a un segundo plano. Ya el testimonio del ángel duró mientras ellas se pararon y fueron camino hacia los discípulos. Esa era la operación, tratar de hacer que ellas en medio de ese glorioso momento obedecieran la voluntad de Dios, que fueran a los discípulos, y de camino se encuentran al Señor, y ya ese testimonio queda ahí como una anécdota que realza la resurrección de Cristo. Pero ahora el testimonio más grande, estoy seguro que ellas no llegaron a decirle a los discípulos: mira que nos encontramos un ángel y el ángel nos dijo. Principalmente, lo dijo porque aquí está en el Evangelio, seguro que lo dijeron, pero creo que el principal testimonio que llevaron estas mujeres a los discípulos es: el Señor resucitó. El Señor resucitó y lo vimos y lo abrazamos y estuvimos con Él, y nos dijo que nos encontramos en Galilea. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿De qué están hablando? Que nos encontramos con el Señor, que el Señor resucitó. Vamos a Galilea, que nos puso cita en Galilea. ¡Vámonos! Y de camino a Galilea, de pronto alguno indagándole, alguno de los apóstoles podría decirles: venga, ¿y cómo fue la cosa? Y ahí empieza la descripción de todo lo demás. Pero cuán importante es el testimonio, es el que moviliza. El testimonio del ángel movilizó a las mujeres a que fueran a los discípulos. El testimonio de haberse encontrado a Jesús es lo que moviliza a los discípulos para que vayan a Galilea. Ahora nos movemos por la evidencia que nos dan estos testigos de todo lo que está pasando. Y entonces el versículo 11 dice: mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Aquí hay otros testigos en medio de la película que no podemos dejar de pasar por alto. Resulta que en el versículo 4 dice que: y de miedo de él, del ángel que estaba allí, en el mismo escenario, ahí habían soldados, dice que los guardas temblaron y se quedaron como muertos, quedaron petrificados. Y ellos vieron el ángel y vieron las mujeres y escucharon lo que dijo, y vieron que se fueron las mujeres y seguro vieron que se fue el ángel. Y después de eso, imagínate, dice que se quedaron petrificados. No sé cuántos habríamos salido corriendo, pero se quedaron petrificados viendo y escuchando, y también fueron testigos. Los soldados también fueron testigos. Y en medio fueron testigos, número uno, de que el cuerpo no estaba en el sepulcro. Y eso era un problema terrible, ya lo vamos a ver, que tal vez fue lo primero que les asustó. Oiga, ¿cómo así que no está el cuerpo? El ángel les dice,
el cuerpo del Señor que están buscando no está en este sepulcro. Y ellos seguro que se podían mirar o asomar. ¿Cómo así, hermano? ¿Y a qué hora sí? Aquí hemos estado toda la noche. ¿Y quién movió la piedra? ¿Qué es esta locura? Resulta que la responsabilidad del cuerpo en el sepulcro era de los soldados y ellos pagaban con su vida. Así de grave era la cuestión. Entonces imagínate el susto de todo esto y ahora el cuerpo y ahora un ángel, Dios mío, ¿y esto qué es? Y las mujeres y todo lo que hablaron, y después de todo eso, después de que ya se despetrificaron, entonces fueron corriendo y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y de esa manera nos encontramos el testimonio de estos hombres que estuvieron allí, y entonces pues comunicaron las circunstancias, lo que vieron, comunicaron lo que había pasado. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Recuerdan lo que les dije al comienzo el testimonio de alguien es tan importante que se presta para que las conveniencias de los corazones malos, humanos, sobornen para cambiar ese testimonio? Yo vi que el que lo mató fue él. Yo vi que el que lo mandó fue él. Yo vi que el que lo estrelló fue él. Y entonces él, como tiene dinero y posición, esa humanidad básica y real, viene y les dice, pues, ¿cuánto vale que yo diga lo contrario? Entonces, que usted diga lo contrario de lo que acabo de ver. Si usted dice que yo fui, me friegan. Entonces yo le doy una platica y usted dice que yo no fui, que fue otro y usted no alcanzó a darse cuenta quién era, pero que yo no fui. Y cambiar ese testimonio de lo que fue. Eso fue lo que pasó aquí puntualmente. Dice que los ancianos se reunieron y dijeron, bueno, estos no son de los discípulos, estos no son de los del grupo de los cristianos estos que seguían a Jesús. Estos son soldados romanos, estos son gente de la guardia, esta gente, y están diciendo ese mismo testimonio. ¿Se imaginan lo peligroso para los religiosos de la época? Terrible, tocaba callarlos, tocaba cambiar ese testimonio, tocaba sobornar esos testigos. Así actúa la humanidad. Y dice aquí que entonces le dieron plata a los soldados. Y le dijeron además, necesitamos que cambien su testimonio. Digan ustedes que fueron los discípulos los que vinieron, estoy leyendo el verso 13, los discípulos los que vinieron de noche y robaron el cuerpo cuando ustedes estaban dormidos. Y entonces ahí dice que, yo imagino que en ese momento los discípulos cogieron la plática y dijeron, bueno, listo, entonces ahora hay que cambiar el testimonio. Y ustedes lo que van a decir es lo que acabamos de leer, que ustedes se quedaron dormidos y vino Pedro, Juan y todos ellos y se robaron el cuerpo. Entonces los soldados pudieron pensar, como ya les dije, los responsables con su vida del cuerpo eran los soldados, eran esos testigos. Y dijeron, no, pero si nosotros decimos que nos quedamos dormidos igual, nos ejecutan. Y entonces dice aquí, si esto lo oyere el gobernador, dicen los principales sacerdotes, nosotros hablamos con él y los ponemos a salvo para que a ustedes no les pase nada. Muy políticos, ¿no? Muy de por aquí, ¿cierto? Muy de por aquí la cosa. ¿No suena muy familiar la cuestión? Eso pasó. Y de esa manera fueron... el testimonio de estos hombres fue cambiado. Ellos lo hicieron de esa manera. ¿Y saben qué dice el verso 15? Que ellos tomaron el dinero, hicieron como les habían instruido, y de esa manera se ha dicho y se ha divulgado en medio del pueblo judío hasta el día de hoy. Imagínate lo importante del testimonio. Que el pueblo judío hoy, el pueblo de Israel hoy, cree en la palabra de estos soldados. Lo que cree el pueblo judío hoy, que dice la Biblia aquí, es que el cuerpo de Cristo fue robado por sus discípulos. Mira la importancia del testimonio.
Y eso ha sido tropiezo para que ellos vean la luz de Jesús. El testimonio es tan importante que por cuestiones de tiempo no puedo ahondar mucho más en este momento, pero es tan importante el testimonio que seguido a esto, el Señor nos entrega una gran comisión a ti y a mí, y es que seamos testigos de lo que sí pasó, testigos de lo que dijo María Magdalena y la otra María, y fue y le contó a los discípulos, testigos de la resurrección de Cristo. Tú y yo somos hoy ese testimonio vivo que habla al mundo de lo que sí pasó, lo que sí pasó. Dice que los 11 discípulos después de todo esto se fueron a Galilea. Recuerdan que las mujeres les dijeron que el Señor dijo que nos viéramos en Galilea. ¡Ey, todos para Galilea! Pues claro, imagínate la emoción, porque se iban a ver con el Señor nuevamente. ¿Cómo así? ¿Ustedes vieron al Señor? Sí. Y el Señor dijo que fuéramos todos, que se encontraba ya con nosotros. Imagínate la ansiedad del corazón de Pedro, de todos los que estaban allí, decir, hombre, voy a ver al Señor otra vez, no puede ser, ¿qué es esta locura? ¿Qué es esta emoción? Vamos para Galilea, porque ahí estaba la cita, al monte donde Jesús les había ordenado. Y dice que cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Imagínate, y más que juzgar a aquellos que estaban dudando, el escenario de volverse a encontrar con el Señor y volver a adorarle y volver a estar con Él, pues tenía que ser algo bien trascendental en la vida de estos hombres. Dice que Jesús se acercó y les habló y les dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús dijo, yo soy todopoderoso. Y como soy todopoderoso, voy a hacer algo bien especial con ustedes, porque ustedes van a ser mis testigos. Dice, vayan y de la mano del poder que yo tengo en el cielo y en la tierra, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que les he mandado, y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aparece el Señor y con ese puñado de hombres y de discípulos les dice, bueno, yo soy todopoderoso y como yo puedo hacerlo, los voy a enviar a ustedes, a todas las naciones, para que lleven estas buenas nuevas de gozo. Hizo lo mismo que hizo con las mujeres, ¿recuerdan? Hizo lo mismo, básicamente. Les envió, les dijo, vayan a los discípulos y díganles que nos encontramos en Galilea. Y ya cuando estaban los discípulos en Galilea dijo, bueno, ahora yo les envío a ustedes para que sean mis testigos y le cuenten al mundo, a todas las naciones, de todas las cosas que les he hablado. Ahora los testigos, ¿quiénes son? Son este puñado de hombres. Estos eran los que iban con su testimonio, evidenciar el milagro poderoso que nos da esperanza, y es que Cristo resucitó. Que Cristo fue a la cruz y murió por ti y por mí, pero al tercer día se levantó. Y hoy está sentado a la diestra del Padre y pronto viene por su iglesia gloriosa. Vamos más adelante, porque después de esto dice la palabra de Dios. En el primer tratado, estoy leyendo Hechos en el capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Este que es Lucas, el que está escribiendo, está hablando de las cosas de las cuales fue testigo. Está diciendo eso en el verso 1. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Allá en ese escenario de los discípulos, eso era lo que allá en Galilea, cuando se encontraron nuevamente, 40 días, dice aquí, este otro testigo del Señor, de lo que pasó. Y entonces dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente los bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Él ya les había dicho en Juan
en Juan 14 y Juan 15 que iba a enviar el Consolador. Es esa promesa que estaban esperando. Ustedes van a ser mis testigos en todo el mundo, pero esperen un momentico que ya viene lo que les había prometido. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Lo que les toca saber a ustedes, ¿saben qué es? Le dice Hechos 1:8, que es el verso que quiero que tengamos súper presentes. Ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. O sea, lo que a ustedes les toca saber no son los tiempos ni las horas ni cómo el Señor Dios Todopoderoso va a hacer lo que vaya a hacer. Lo que ustedes tienen que saber y tener claro y conciencia de ello es que me serán testigos. Ustedes van a ser mis testigos. Yo me voy, dice el Señor. Envío el Espíritu Santo para empoderarlos en la labor de ser testigos míos. Y entonces dice aquí que habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba de aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como lo han visto ir al cielo. Amén. Y todo esto que hemos leído en ese contexto precioso de la muerte y la resurrección de Cristo y su aparición ante los discípulos, lo que nos deja es el empoderamiento para ti y para mí, de mano del Espíritu Santo que vive en ti y en mí, si somos de Cristo, y que nos compromete con una labor: ser testigos de la obra de Jesús. Vamos a 2 de Corintios, y entonces, yo sé que el tiempo va corriendo, ténganme paciencia, porque el apóstol Pablo en 2 de Corintios dice básicamente lo mismo. El versículo 11 en adelante de 2 de Corintios habla del ministerio de la reconciliación. El verso 11 dice: conociendo pues el temor del Señor, nosotros, tú y yo, que ahora somos testigos de Cristo, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto de lo que somos, y espero que también lo sean nuestras conciencias. No nos recomendamos a nosotros mismos, ni damos ocasión de gloriarnos en nosotros, para que tengamos con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en las cosas del corazón cuando vienen del Señor. De tal manera que el amor de Cristo nos constriñe, nos compromete pensando esto, que si Él murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si Él murió y resucitó por nosotros, ¿por qué nosotros no vivimos para ser testigos de eso que Él hizo por nosotros? De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, dice este pasaje. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que, verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como si Dios rogara por medio de nosotros. El mensaje de salvación reposa en ti y en mí. El mensaje de lo que pasó reposa en ti y en mí. Somos nosotros los testigos vivos de lo que pasó, porque escuchamos la voz de otro testimonio que es de gente que estuvo ahí. Y también
Dijo, yo lo vi, yo lo abracé, yo lo adoré. Esa es la palabra y el testimonio que tenemos que evidenciar hoy día en nuestra vida. No se trata de nosotros, se trata de lo que vimos, de lo que experimentaron aquellos que estuvieron ahí de primera mano y nos da esperanza de salvación y vida eterna. Es en nosotros que el Señor confía y deposita esta palabra para hablar del Evangelio de Jesús. Yo quisiera decir algo más. Y entonces, en este orden de ideas, Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bueno que nosotros podamos amar y entregar nuestra vida para ser testigos con este testimonio fiel de vida y de esperanza para la humanidad. Estoy aquí revisando que además de todo lo que estamos leyendo, además de todo esto que estamos viendo, quisiera ir a 2 Corintios 2:15, que dice: mas a Dios, 2:14 voy a leer, mas a Dios gracias, y ya voy a leer esto para terminar, tranquilos. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Oye este versículo, subráyalo porque es el versículo conclusivo que nos empodera a ti y a mí para ser testigos, para ser buenos testigos, no para ser como los soldados o como los religiosos que se mueven conforme a las conveniencias de esta humanidad pasajera y que confunde. No, nosotros no predicamos una iglesia de un letrero específico o una denominación marcada hacia las conveniencias religiosas de los tiempos y momentos que definamos. Nosotros predicamos es justamente esto. Nosotros predicamos que Cristo murió, que para ser salvos necesitamos creer en que Cristo murió en la cruz por nosotros, pagando los pecados que debíamos nosotros, con un sacrificio todo suficiente y eterno, suficiente para darnos esperanza de vida eterna y para creer y confiar que el vivir es Cristo y el morir ganancia, fundamentados en que al tercer día Jesús resucitó y está vivo. Ese es el mensaje del cual damos testimonio y es lo que predicamos. No nos predicamos a nosotros mismos, ni nos recomendamos a nosotros mismos. Predicamos a Cristo Jesús. Nosotros somos los que llevamos, dice que entendiendo que es Dios el que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el dolor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esos somos nosotros, testigos fieles del Evangelio de Cristo Jesús. Testigos de lo que el Señor ha hecho. Gracias Dios por tu palabra. Permítenos proclamar esta palabra cada vez más y más. Proclamar esta palabra de una manera determinante. No solo con lo que decimos, sino con lo que vivimos. Gracias por tu palabra en esta mañana. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra. Qué rico, qué bueno saber que el Señor nos habla, que el Señor está pendiente de nosotros.
que en algún momento nos habla para redarguirnos, en algo otros para reconfortarnos, pero que en todos está hablándonos con amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Y ya para concluir, quiero recordarle la reunión de damas los domingos a las 9:15, 2 domingos al mes. También el primer domingo de cada mes, la reunión de oración que tenemos todos como iglesia. Recordarle los miércoles a las 7:30 de la noche, la reunión que tenemos también de comunión y de oración, toda la iglesia. Recordarle a los niños que estén pendientes de sus profes y los videos en YouTube. Quiero recordarles también el estar orando los unos por los otros. Estar en constante oración. Él nos pide que estemos alegres. Como lo decía Robert el miércoles, estemos alegres y en oración. Le damos gracias a Dios por eso. Y nada, desearles que sigamos gozándonos de este día dedicado al Señor, dedicado para el descanso y para poder alabarlo y adorarlo a Él. Que todo lo que hagamos sea una adoración y una bendición. No se olviden de las ofrendas de los diezmos, que eso también es adoración. Un abrazo para todos, muy fuerte. Dios les bendiga. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa. Vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Permanecer en ti, Señor, en todo momento.
Yo soy el que tiene